Bueno, es un gusto saludarlos a todos esta noche, contar con la presencia grata de Cindy y de Manu, que enseguida las presentaremos mejor, pero darles las gracias que ellas consintieron acompañar el espacio de investigación de autismo y psicosis que viene preguntándose por cosas alrededor del autismo, sobre todo para esta noche, y consintieron a tener una conversación. Ya hemos tenido otras, sobre todo con Cindy que nos acompañó, y hay algunos otros aquí que ya son como caras conocidas que nos han acompañado. Entonces, el agradecimiento primero que todo y a quienes nos acompañan de manera virtual y también presencial. Cindy es la presidenta de la Asociación de Autistas de Colombia. Cindy está a mi derecha, para quienes no la habían visto en las otras ocasiones. Ya nos acompañó la otra vez y algunos de los colegas han seguido trabajando con la asociación, conversando con Cindy, bueno, haciendo algunos lazos que nos ha permitido conjuntamente ir caminando en esto de ir aprendiendo algo en relación a los autistas. Y con Manu Martínez, gracias Manu por estar aquí y acompañarnos también esta noche en esta conversación. Es psicoterapeuta, es artista, qué bueno que nos cuentes algo también de esa parte, autista de audiovisuales, es queer y neurodivergente y feminista. Bueno, como ven, hay una variedad de temas que vamos a poder abrir, conversar. Ya entonces, para organizarnos en esta noche, dijimos que sea Andrés un poco el coordinador de las preguntas, de la mesa, con Marlon, y hacia el final, según el tiempo, tendremos una posibilidad de conversar con quienes quieran hacer algunas preguntas y intercambiar entre todos lo que nos va enseñando esta conversación, que es importante que sepamos que no es una conferencia, sino que es una conversación, y en una conversación nos quedamos preguntando cosas, nos quedamos interrogando, y en otra que haremos podremos ir amarrando, anudando estos interrogantes que nos quedan. Bueno, entonces Andrés, que está aquí, bueno, no sé, Andrés es un asociado de la ANEL Medellín. ANEL es una asociación de psicoanalistas que pertenece a una asociación mundial de psicoanálisis, y nosotros aquí tenemos la sección que se llama la ANEL y nos permitimos en este espacio hacer este tipo de conversaciones. Marlon Cortés, también que está ahí, nos acompaña también para esta conversación, que está virtual, es miembro de la ANEL, entonces ellos van a estar más encargados de hacer la conversación, la pregunta, los intercambios, y vayan anotando las preguntas que les va dejando a cada uno la conversación. Adelante pues, Andrés. Bien, Luz. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos los que están acá presencial, a quienes están también compartiendo con nosotros este espacio virtual. Antes de comenzar a conversar con Cindy y con Manu, un poco como enmarcar el porqué de este conversatorio y por qué surge esta iniciativa, justo en un mes, del 27 al 29 de julio, vamos a estar realizando la 10ª Semana del Autismo, por primera vez en Medellín, que tiene como título ¿Autistas solos? Es una pregunta. Y damos una respuesta: lazos, encuentros y comunidad. En esa Semana del Autismo vamos a estar también conversando. La invitada a la Semana del Autismo es la psicoanalista Vilma Cocos, de España, y con ella vamos a estar dialogando alrededor de estos temas. Pero también vamos a tener otras conversaciones. Vamos a conversar con instituciones que acompañan personas, sujetos autistas, vamos a conversar con familias, vamos a ver películas para poder conversar sobre el tema. Y lo que nos ha generado pues como interés es preguntarnos a propósito de cómo hacen lazo, cómo hacen comunidad, cómo se encuentran los sujetos autistas. Y qué mejor que saberlo que a través de las experiencias en primera persona. Cuando nosotros en las distintas investigaciones, preguntas, elaboraciones que hemos hecho en el SIAP, nos preguntamos por la forma en cómo hacen lazo los sujetos autistas, nos encontramos con que existe la comunidad autista y hemos aprendido muchísimo de la comunidad autista.
de las formas en cómo ellos se posicionan en el mundo, de las formas en cómo ellos piensan su propia subjetividad y su propia posición con respecto a los otros. Y por eso hoy hemos querido iniciar, enmarcar la Semana del Autismo con esta conversación que tiene como título Neurodiversidad y autodeterminación autista. Vamos a conversar un poco sobre esos temas. Yo quisiera que antes de poder hablar, ya pues Luz nos contó un poquito sobre Cindy y sobre Manu, pero me gustaría, Cindy y Manu, si nos pueden contar ustedes quiénes son, para que sepamos con quiénes vamos a conversar, para que sepamos cuál va a ser la conversación, y con Marlon Cortés, que va a ser el tercer interlocutor de esta conversación. Entonces, si nos quieren contar un poquito sobre ustedes para poder iniciar. No sé cuál de los tres quiera comenzar. Bueno, yo puedo comenzar. Mi nombre es Manu Martínez, soy psicoterapeuta, o más que soy, es en lo que trabajo y con lo que tengo mi sustento. También me considero artista audiovisual, y digo me considero porque siento que afirmarse como artista es un gesto ya de autodeterminación y de manifestación ante el mundo. En estos espacios recientemente me gusta mucho presentarme como una persona neuroqueer, pues considero que la presentación y la identidad ya son una declaración política. Cuando hablo de que soy neuroqueer, lo que quiero decir es que soy una persona que, además de neurodivergente, es queer, o sea, disidente de la norma sexogenérica. Y me parece importante esos términos, más que como categorías fijas, como categorías que al contrario permiten un movimiento y un tránsito identitario constante y continuo. Mi hermano, muchas gracias. Ya hay bastantes cositas importantes para que de pronto nos puedas contar ahorita un poquito más. Cindy, si tú te quieres presentar. Sí, bueno, hola, buenas noches. Yo soy Cindy López, yo tengo 35 años, soy diagnosticada autista desde los 4 años, y de ahí vinieron pues varios diagnósticos. Yo soy licenciada en pedagogía infantil, soy ingeniera química, soy médico veterinaria, tengo pues varias especializaciones, una maestría en derechos humanos, y en estos momentos estoy haciendo un doctorado en derechos humanos, y soy la presidenta de la Asociación Autistas de Colombia. Bien, Cindy, muchas gracias. Y desde La Guajira está Marlon Cortés. Marlon, ¿te quieres presentar? Está sin micrófono. Bueno, buenas noches. Pues en principio, pues soy psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Digamos, somos el equipo que estamos organizando la Semana del Autismo, la 10ª Semana del Autismo en Medellín. Y entonces quisimos hacer un conversatorio como previo a la semana, que va a ser pues como con bastantes actividades. Y digamos, en principio, muy interesado por por el tema del autismo, en principio sin saber que eso que me interesaba era el autismo, pero después ya le puse el nombre pues de autismo. Y bueno, desde hace ya bastanticos años intentando saber un poco más de autismo, aprender de los autistas, y bueno, y por eso creo que estoy acá. Bien, Marlon, muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos unos ejes de conversación sobre los cuales nos gustaría pues abrir este espacio. La idea es que más adelante las 30 personas y quienes están acá presenciales puedan también hacer sus comentarios o preguntas. En un primer momento hay un punto que creo que nos une a Manu desde la perspectiva de la neurodiversidad, Cindy desde su experiencia autista, nosotros desde el discurso psicoanalítico, y es una concepción del autismo como por fuera del déficit, ¿sí? No concebir el autismo como un asunto deficitario, como un asunto en desventaja. Y desde estas distintas perspectivas nos parece que coincidimos en una idea de la despatologización del autismo, ¿sí? Tal vez tengamos distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas formas de concebirlo, pero nos gustaría iniciar con ese punto de conversación.
¿De qué manera, desde la experiencia, desde la posición de cada uno de ustedes, puede entenderse una concepción despatologizadora del autismo? ¿De qué se trata esto? Una concepción del autismo que no sea patologizada. No sé quién quiera iniciar. Andrés, una pequeña moción de orden. Tenemos 5 minutos, tenemos 30 minutos para cada uno hablar. Qué buena pregunta. Tenemos tiempo preciso, digamos 5 minutos cada uno. Sí, yo creo que 5 minutos está bien porque después vamos a conversar. Entonces, De dale. acuerdo. Más o menos 5 minutos. No sé si seguimos el mismo orden de ahorita. Invirtamos el orden. Ah, bueno. Y después lo volvemos a invertir y después lo volvemos a invertir. Pues dale, Marlon. Bien. 5 minutos. Bueno, en principio lo que yo quiero decir es un punto de partida, llamémoslo epistémico. Es decir, un punto de partida relacionado con cómo se construye la verdad sobre algo, ¿cierto? Ese punto de partida tiene que ver con entender, y es lo que quisiera transmitir, si es posible, que el psicoanálisis tiene una episteme distinta a la ciencia moderna. ¿Sí? El psicoanálisis, aunque nació en la episteme moderna, aunque nació con los deseos profundos de Freud de que el psicoanálisis fuera una ciencia, digamos, con lo que hoy llamamos el psicoanálisis de la orientación lacaniana, podemos entender que el psicoanálisis tiene una episteme distinta. Dos maneras de construir saber distintas. La una, digámoslo, el discurso de la ciencia, en términos Foucaultianos, es una episteme que ubica al ser humano como objeto de saber. Y ya con eso podría uno decir dejemos ahí. Pero voy a profundizar un poco más, ¿qué quiere decir qué quiero decir cuando la episteme moderna ubica al humano como objeto? El asunto es que esto tiene consecuencias muy fuertes e importantes. El científico construye conocimiento a partir de la mirada, a partir de lo que ve, combinado con la matematización del mundo. ¿Sí? Por eso la episteme moderna está hecha a partir de la demostración, y demostración habla de la mirada. Pero eso conjugado con la matematización del mundo. Sí, cuando el DSM-5 habla de autismo, lo matematiza con una idea muy querida de la modernidad, que es la idea de progreso. ¿Sí? De hecho, que los psicólogos, médicos, neurólogos, psiquiatras acudan al DSM-5 para saber sobre autismo, ya nos habla de la noción de progreso. Y estoy subrayando en este momento el número 5, pues, el DSM, DSM-2, DSM-3, DSM-4, en fin, la noción de progreso presente en el discurso de la ciencia. Y según ellos, cada versión del DSM es camino al progreso. Por otro lado, cuando insiste el DSM tanto en la perspectiva deficitaria, ahí también es matemático, pues dice excesiva inflexibilidad, dice intereses muy restringidos, dice hiperactividad a estímulos sensoriales o hipoactividad a estímulos sensoriales. Un nivel de gravedad, hablando de la necesidad de ayuda. Todo eso es matemático, es la perspectiva cartesiana. Sí, el plano cartesiano que le enseñan a uno en primaria. En primaria es ubicar puntos y entonces mirar quién está arriba y quién está abajo. Donde se ubican puntos en el plano cartesiano para ver el progreso o el retroceso en algunos puntos. Por eso esta episteme se encierra en el asunto de lo normal o lo anormal. ¿Sí?
En esta episteme el punto de referencia se construye matemáticamente. A mí me parece que desde la ciencia es imposible salirse de lo patológico. Es decir, no existe una ciencia despatologizante, una ciencia moderna despatologizante. Me hace ruido si alguien quisiera hacer desde la ciencia algo despatologizante, desde la ciencia moderna, obviamente. Lo patológico es patológico, no es una categoría psicoanalítica de la orientación lacaniana. En psicoanálisis hablamos de tipos clínicos. Si nombro un texto de referencia, el texto Ironía, nombra las distintas, la neurosis, la psicosis, la perversión, bueno, y el autismo me parece que es la cuarta estructura, siguiendo a unos psicoanalistas. Esos tipos clínicos son distintas formas lo voy a decir primero técnicamente, distintas formas de defenderse de lo real, y lo voy a decir de otra forma ya no tan técnica, son distintas formas de arreglarse con la vida, con el mundo y consigo mismo. Entonces no están ni encima ni debajo la una de la otra. Exacto, por eso hago énfasis en la palabra diferente. El neurótico es diferente al autista, diferente, porque digamos, usa una manera, perdón, se las arregla de una manera distinta para estar consigo mismo y con el mundo. Se me fueron los 5 minutos. Yo creo que... Bien, ahorita profundizamos en otras cositas más, pero interesante. Entonces, diferentes formas de arreglárselas con algo. Es lo real, que ahorita de pronto podemos profundizar un poquito sobre eso, qué es eso de lo real, y son formas que no son una superior a la otra, no están ni encima ni debajo. Manu, desde tu perspectiva, tú te presentas como neuroqueer, ¿cierto? El discurso de la neurodiversidad. ¿Qué es esto del autismo? Sino una patología, que es lo que estamos diciendo acá, no lo pensamos como una patología. Entonces, desde tu lugar, ¿qué viene siendo el autismo? Bueno, quiero decir que me parece importante empezar siempre anecdóticamente estas conversaciones, viniendo para acá y pensando pues en que esto iba a suceder. Recordaba el último libro de Paul Beatriz Preciado, un hombre trans, no binario, se llama Dysphoria Mundi, donde un poco describe estas características de un mundo desajustado y con múltiples posibilidades de transicionar, y habla de cómo tuvo que declararse loco para poder acceder a las acomodaciones, al acompañamiento que puede dar el mundo a través de un sistema de salud, de un sistema social y demás. En ese caso, él se refiere al tránsito de género para poder acceder a las hormonas, a las cirugías y demás. Y tiene un libro que me fascina, que se llama El monstruo que os habla, y es una conferencia que da a un gremio psicoanalítico. Sí, claro. Y la traigo a colación porque me considero el monstruo que os habla en este momento, porque así como dice Marlon, hay una cuestión en la ciencia positivista de ver a los sujetos patológicos o bajo un microscopio, y entonces desde un lugar del neurotípico, del normal, que es, en otras palabras, quién tiene el poder y para quién está diseñado el mundo, juzgar con una supuesta objetividad una serie de parámetros que realmente la objetividad no existe. Y claramente el DSM está completa y profundamente viciado por una postura moral y diversos valores, que en mi postura política, que soy una psicoterapeuta y concibo que el consultorio no es consultorio sin política, es una postura de opresión. Considero el DSM un manual, un instrumento de opresión, que si bien los instrumentos de opresión les podemos dar la vuelta y nos pueden ser útiles y nos pueden servir para conocernos, así como los diagnósticos, que me imagino que hablaremos más adelante del tema del diagnóstico, la postura en que comparto y defiendo y en la que baso mi activismo es que quienes decidieron que era patológico eran
personas a quienes les convenía que fuera patológico. Cuando digo convenía, me refiero a que podía reforzar la idea de poder. Porque si hay un sujeto loco, entonces tal vez yo no tenga que respetarle tanto. Y cuando digo respetar, no me refiero a tenerle pesar, porque tenerle pesar a alguien no es respetarle su dignidad. Entonces, no es tener una postura condescendiente hacia alguien, desde mi perspectiva, no es respeto. Y si yo tengo que darle un lugar de agencia al otro, si lo reconozco como un par, no arriba o abajo como estaban conversando Andrés y Marlon, entonces tendré que estar más dispuesto a hacer acomodaciones y a construir un mundo donde no se pueda justificar que algunos están por debajo y por lo tanto no tienen voz. Y ahí introduzco, para no alargarme mucho, el concepto del lugar de enunciación. Es preguntarnos quiénes son las personas que escriben los libros sobre autismo y si son esas personas autistas. Hace poco estaba muy viral un video de una feminista que nombraba como apenas ahora se está hablando de que los dolores menstruales podrían llegar a asemejarse en la escala pues como de dolor a un infarto, al dolor que se puede sentir cuando se va a tener un infarto. Y decía que eso nunca se ha investigado antes porque quienes se hacían las preguntas en la ciencia pues eran hombres y no les interesaba preguntarse por eso. Y eso entonces, que podamos hacernos esas preguntas desde la ciencia, porque la ciencia no es solo el método, sino que las personas que se la preguntan, hace que entonces podamos pensar, necesitamos una incapacidad médica cada que estamos en nuestro periodo, porque si lo que sentimos es lo que alguien siente con un infarto, nadie le pediría a alguien que está teniendo un infarto que trabaje y que sea igual de funcional y de productivo que el resto de sus días. Si lo llevamos ahora, pues esta analogía que es un poco como tan visceral y tan visible al campo de la neurodivergencia, diríamos que muchos investigadores, porque no podemos hablar de la ciencia, sino de las ciencias, muchos investigadores de una ciencia hegemónica han gastado millones y millones de dinero y muchísimo tiempo en investigar la cura para el autismo. Y todo ese tiempo y todo ese dinero en investigar la cura podría haberse invertido en conocer las diferencias y la diversidad y ver qué potencialidades hay en cada quien para así construir acuerdos. Y cierro con algo que decías, Excelente. Luz Helena, al empezar. Gracias, Manu, por consentir, acompañarnos. Entonces, un poco ese título del consentimiento creo que tendría que atravesar este cambio de paradigma profundamente. ¿Son las personas estudiadas por la ciencia dan su consentimiento? ¿Quiénes son las personas autorizadas para hablar sobre patología? ¿Y quiénes son las personas que escriben y escriben libros, además muy gordos y muy pesados y con muchos conceptos complejos para hablar del autismo? Y un poco creo que es más que nos quede la semillita que respuestas para seguirnos preguntando. Un poco como que podríamos decir que la opresión, si unas viene de construcción de un saber sobre el autismo sin el autista. Sí, y que quien tiene el poder del saber y el poder de hablar. Y pues uno de los síntomas, los mal llamados síntomas del autismo es no hablar, supuestamente. Muchas gracias. Ahorita abrimos algunas cositas de acá en la conversación. Bueno, Cindy, desde tu experiencia como mujer autista, además presidenta de una asociación de autistas en Colombia, ¿cómo es posible pensar el autismo desde un lugar que no sea de la patología? Facilito, súper facilito. Siempre, yo creo que todo viene desde el inicio, que no es muy viejo, del inicio de la formación de la comunidad autista. Creo que empezamos a verlo desde, ya que Marlon hablaba de la ciencia, pues yo creo que desde la sociología más que de cualquier otro. Cuando nos vemos como sujetos, como personas, como parte de la sociedad y no como algo que estudiar. Nosotros hemos estado en algunos estudios y muy dentro de la comunidad autista, en donde hemos estado hablando acerca de que el autismo como tal no existe. Es una perspectiva que tenemos dentro y que la hemos estado estudiando y pues veremos a dónde para, pero decimos que el autismo no existe, sino que existen personas autistas. Una diferencia grandísima. Ahí es donde esa patologización de la que estamos hablando desaparece automáticamente, que es el sujeto. No es algo que tenemos, que nos va a dar, que
aparece, sino que somos nosotros. Entonces, desde ahí podemos verlo desde una manera completamente diferente, donde siempre lo vemos desde quién arbitrariamente decidió qué es lo normal y qué no es normal, ¿sí? Pues siempre que me dicen, ¿y entonces qué es el autismo? Pues el autismo es, en mi perspectiva, y siempre lo voy a decir, pues la palabra condición no me dice nada, pues enfermedad no es, para mí es un neurotipo simplemente, entonces siempre vienen como las preguntas de que se simplifica mucho, pues dentro de la comunidad, en nosotros mismos, pues lo simplificamos, porque lo vivimos. Quien lo complica, digamos que son los demás, los que quieren hacer lo que decía Manu ahora, quieren tomar como el poder y simplemente dicen, bueno, lo normal es esto y de ahí para allá no es normal, o sea, ¿quién arbitrariamente decidió que era normal? Nosotros vemos, cuando hablo nosotros, pues hablamos de todos los que hemos estado haciendo investigación de autismo siendo autistas y decimos, si nosotros nos paramos en el autismo, lo hacemos algo ajeno a nosotros. Entonces, por eso decimos, el autismo no existe, existen las personas autistas. Y dentro de estas conversaciones, pues automáticamente eso se va a ir de la patologización porque nosotros no estamos buscando ni curas, ni remedios, ni manera de solucionarlos, porque siempre vamos a encontrar barreras en el otro, aunque también hemos visto que tenemos nuestras propias barreras que son de nosotros, personales, como, no sé, la rigidez mental y otras cosas que tenemos, pero que por haber creado el mundo que no está diseñado para nosotros, es que nosotros lo enfrentamos de esta manera. Entonces, más si lo vemos desde una parte sociológica, donde vemos nosotros como sujetos, como personas que tenemos muchas cosas que enfrentar, no lo vemos como desde esa diferencia de aquí hay algo raro, yo creo que automáticamente no hay necesidad de hablar ni siquiera de patología porque eso va a desaparecer. Bien. Si me mencionas una expresión con la que tal vez, no sé si todos los que estemos en este momento estemos familiarizados y que da lugar a otro punto de conversación, y es que hablas de un neurotipo, ¿cierto? El autismo es un neurotipo. Y Manu se presenta como neuroqueer y el conversatorio tiene como nombre neurodiversidad. Entonces, si podríamos conversar un poco sobre qué es esto del neurotipo, de la neurodiversidad, de la neurodivergencia. A veces hablamos de neurotípico o neurodivergente. Entonces, como poder tener claridad sobre qué es eso y además qué implicaciones tiene esta concepción para los acompañamientos posibles. ¿Sí? Tú dices, no es ni cura ni remedio. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pensarse en la lógica del acompañamiento? Y de pronto para Marlon hay un textico de un psicoanalista que estaremos conversando en noviembre, que es Eric Laurent, que se llama La despatologización neuro y la nuestra. Entonces, si nosotros no hablamos de neurodiversidad, ¿de qué hablamos? Porque tú también mencionas la diferencia, hablas que hay distintos modos de constituirse subjetivamente. Entonces, ¿de qué se trata esa diferencia? Podemos empezar de Cindy hacia Mar. Bueno, yo he visto que últimamente se utiliza mucho la palabra, nosotros venimos muchísimos años hablando de neurodiversidad, gracias a Dios ya se ha venido utilizando. En unas partes muy mal utilizada, lo utilizan como un sinónimo de neurodivergencia y bueno, así. Pero pues por lo menos se estado hablando y hemos estado haciendo pues, el trabajo, ¿no? Dice, para que se pueda hablar más de esto. En un neurotipo es una diferencia neurobiológica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad, pues hablamos de todo lo que tenga que ver con esos neurotipos, de todas las neurobiologías que hay. Entonces, como hay una cantidad de cerebros y ninguno es igual, yo siempre les doy un ejemplo. Usted conoce a una persona que piense exactamente igual que usted diga en absolutamente nada, nos contradecimos, pensamos exactamente igual, pues lo dudo mucho. La verdad, yo creo que si pasaría eso, uno de los dos no está como pensando ahí. Pero normalmente, pues nadie tiene un cerebro igual al otro, ni científicamente ni de ninguna manera. Entonces, como no hay ningún cerebro igual al otro, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay una diversidad de cerebros, pues poniéndolo en términos así muy
Cada cual su cerebro. Cada cual tiene su cerebro, cada cual tiene su huella dactilar, ¿cierto? Pero dentro de esa, digamos que diversidad que hay, pues hay ciertos grupos. Nosotros lo vemos a veces para cuando hay unas personas como que dicen, no, démelo en ejemplos más básicos, algo que yo pueda entender más, lo ponemos como, ¿no? Como la biodiversidad. Pues todos hacemos parte de la biodiversidad y todos los animalitos y todas las plantitas y todo, pero los animales son muy diferentes a las plantas. Y dentro de los animales, pues hay animales que son muy diferentes al otro. O sea, hay unos que están en el agua, unos en la tierra, es exactamente así. ¿Todos los cerebros son diferentes? Sí, todos pertenecen a la neurodiversidad, o sea que todos somos neurodiversos. Cuando me dicen, mira, es que yo tengo un hijo neurodiverso, yo pues tendría que tener muchos cerebros para ser neurodiverso, que neurodiversos somos todos. Ya ahí entrando a lo de la neurodivergencia, que es donde pertenezco, entonces es esa diferencia que nos hace de toda esa neurodiversidad en la que estamos, ¿sí? Cómo divergemos de los demás. Entonces, nosotros tratamos como de que, aunque somos diferentes, claro, tenemos unas diferencias más marcadas y somos un grupo, como lo decía ahorita, con la biodiversidad. Entonces, digamos que dentro de las plantas hay un montón, pues nosotros hacemos parte, digámoslo así, de las plantas de agua. Aparte, tenemos que unas necesidades completamente diferentes a los demás, pero eso no nos deja que no seamos plantas, seguimos siendo plantas, ¿cierto? Pero diferentes, tenemos diferentes necesidades. Lo que para otro grupo es positivo a nosotros nos puede hacer daño, lo que a nosotros es positivo a otro grupo le puede hacer daño, y así nos vamos yendo, pero resulta que al inicio de los tiempos a cualquier persona le diera por decir, bueno, vamos a declarar dentro de la biodiversidad algo que sea superior y que va a mandar a todo y que esta es la manera, y todo aquello que diverja de esto, como ya sabían al principio de los tiempos, lo vamos a eliminar, no nos sirve, o si no se puede acomodar, lo eliminamos, o así, ¿cierto? Es lo que nos pasa a nosotros. ¿Hacemos parte de la neurodivergencia? Sí, pero tenemos unas cosas muy importantes que aportarle al mundo, así tengamos necesidades diferentes. El acompañamiento entonces iría por la vía de conocer esas necesidades diferentes. Mirar y nosotros podemos ir en el acompañamiento. Yo tengo, Ahorita abrimos. ¿ustedes Jorge. saben? Sí, claro. Ahorita Aquí ya saben pues todo la postura que tenemos, que aún no ha cambiado frente al acompañamiento, pero yo creo que es viéndolo desde las diferencias. Eso lo hemos hablado muchas veces, en donde si lo digo así nada más, por ejemplo, si yo voy porque soy autista y también tengo otro tipo de necesidades, y entonces, claro, yo soy una persona completamente diferente, entonces sexual, entonces soy diferente neurológicamente también, y tengo muchísimas diferencias. Si partimos desde la diferencia más que de la normalidad, yo creo que sí puede ser un buen acompañamiento. un poquito sobre las experiencias, sobre las equivocaciones también que has podido encontrar en humano, desde tu perspectiva. ¿Qué es esto de lo neurodiverso? Hablabas ahorita de neuroqueer, tal vez sea algo nuevo para quienes están acá escuchando. Vale. Hay tan ganas de decir tantas cosas que me estresa que sean 5 minutos. Yo voy a intentarlo. 6 pues. Sí, así es. Vamos a darlo toda. Bueno, me parece importante como hilar en lo que han venido hablando, que empezó Marlon, como qué es lo que dicta la verdad. Luego entonces Cindy habla de quién dicta qué es lo normal. Yo me atrevería a sumarle ahí quién dicta qué es lo humano, porque un poco desde la política, teniendo en cuenta las discriminaciones y la opresión, lo que podemos notar es que lo que justifica la opresión es que hay seres que no somos considerados humanos, y que en la historia de la humanidad los que no son considerados humanos sino animales, entonces tienen una posición evidentemente inferior y unas necesidades que no deben ser tan consideradas como las humanas. Hablamos de las personas racializadas, pero entonces también hablamos de las personas homosexuales, las personas colonizadas, las personas trans.
cualquier persona que no cumpla con la norma hegemónica del sistema, entonces en algún sentido va a ser animalizada. En el caso del autismo, entonces las personas autistas, incluso más fuerte en las no verbales, pues son animales, porque ¿qué nos hace humanos? La comunicación. Y si entonces hay una falla y hay un déficit o hay una ausencia de comunicación, sí son humanos, parecen más como animales. Entonces, si son animales desde esta parodia que estoy creando, que es la que considero que dictamina la ciencia hegemónica, entonces hay una pérdida total de valores. El cambio de paradigma, el paradigma de la neurodivergencia, un poco lo que lucha es por eso. Todas las personas somos humanas e incluso yo me atrevería a ir más allá, incluso las animales también merecen respetar sus necesidades. Y ahí entonces incluiríamos también el antiespecismo en esta interseccionalidad de luchas. Aparece entonces la lucha activista, se juntan las personas activistas y dicen, estamos hartas de que nos animalicen, de que nos cosifiquen, de que seamos un objeto de estudio. Nosotros no estamos enfermas, no tenemos una patología y vamos a salir a las calles a reclamar nuestro derecho a existir dignamente y a ser tratados con dignidad. Si se nos tratara con dignidad, no tendríamos que hacer todos esos esfuerzos. Y ahí me parece muy importante como hacer una diferenciación entre el concepto de diversidad y divergencia o disidencia, porque cuando hablamos de diversidad, en términos de la comunidad queer, pero también en términos de lo neurodivergente, estamos hablando de un poco lo que describía Cindy de manera tan poética y tan bonita. Todas las personas tenemos un cerebro distinto, todas las personas creamos y construimos un deseo diferente, hablando de orientación sexual, de placer y demás. Es la característica un poco que describe la humanidad, la diversidad, pero yo no voy con el discurso tanto de la diversidad porque creo que eso desconoce la deuda histórica. Si bien todas las personas somos diversas, y el hashtag mercantil del Día Internacional del Orgullo que soy es Love is Love, el amor es amor, entonces todo el amor es válido y el amor es muy bonito y a todo el mundo se debe respetar, amar, pues no es verdad que love is love y que el amor sea amor en nuestra vida material, concreta y cotidiana. Las personas que no cumplimos la norma somos históricamente oprimidas y en ese sentido hay una deuda por saldar. No es lo mismo crecer en una vida donde has sido tratado como un animal a crecer en una vida donde has sido tratado como un humano. Entonces, la mayoría, me atrevería a decir todas, pero es algo que iría en contra del discurso de reconocer la subjetividad, sufrimos ansiedad y depresión, pero no porque nacimos con ansiedad y depresión y porque nuestro cerebro tiene una potencialidad para ser más posiblemente ansioso o deprimido, sino porque sería inhumano esperar que una persona que es discriminada y maltratada toda su vida no sufra de ansiedad y depresión. Entonces, un poco para conectar con cómo acompañar a las personas autistas dentro de un entorno, por ejemplo, psicoterapéutico, ahí yo tengo una postura bastante radical y creo que solo las personas autistas deberían acompañar a personas autistas y que solo las personas neurodivergentes deberían acompañar a personas neurodivergentes. Y lo quiero narrar como con una anécdota personal que es ahí puesto pues mucho mi subjetividad en esta postura radical que tengo. Existimos las psicoterapeutas autistas, neurodivergentes y con TDAH. Y necesitamos también trabajar, además, porque tenemos una deuda histórica también, de que si vemos las estadísticas de cómo son tratadas las personas discapacitadas socialmente, pues son precarizadas laboralmente. ¿Cuál es la necesidad de las personas neurotípicas de usurpar la comunidad autista para ser sus psicoterapeutas? Yo en mi viaje de psicoterapia, en mi tránsito por la psicoterapia, he pasado por más de 15 psicoterapeutas y mis primeros psicoterapeutas todos eran hombres cis, heterosexuales, que representaban a mi padre desde un lugar masculino de poder patriarcal. Después de hacer esa transición por allí en la que fui constantemente revictimizada, cada una de mis terapias fueron revictimización, dije, no más, ¿qué es esto? Pero me costó mucho reconocer, porque claramente tengo un machismo interiorizado que se está construyendo poco a poco, que mi necesidad estaba en encontrar pares, no personas superiores. Y creo que ahí lo que quiero decir con esta anécdota, después de entonces ya empecé a ir a donde hombres, pero hombres gay, ya después ya no fui más a donde hombres gay, sino que empecé a ir entonces a donde mujeres, pero entonces si eran mujeres lesbianas o si eran mujeres colombianas. Y un poco lo que estoy diciendo y que tanto hablamos en términos psicoanalíticos de la proyección es que
es inevitable que haya una desigualdad de poder en el consultorio psicoterapéutico, porque histórica y social y culturalmente está puesto allí como un lugar de poder. Entonces asisto a donde un ser que ya solo por la historia y solo por el lugar que tiene en la sociedad ya tiene un poder sobre mí. Y voy allí a poner toda mi vulnerabilidad, a poner todo mi ser, a hacer un esfuerzo de confiar, y lo que me voy es más herida y más violentada. Entonces, en mi perspectiva, mientras que hay una transición en la que se despatologice el ser humano y que ya no sea necesario patologizarlo, entendiendo que claramente hay enfermedades mentales y que es importante reconocer el trauma, las heridas, y bueno, saben a qué me refiero. Entonces, sí es muy importante que la patología no se use como una instrumentalización del poder. Y creo que desde mi postura activista, para que eso sea posible, es importante que las personas autistas sean acompañadas por otras personas autistas que tengan una experiencia de vida, y lo mismo aplica para las personas trans, lo mismo aplica para las personas disidentes, para las personas racializadas. Voy a decir algo que va a sonar muy mal, pero ténganme paciencia. Yo no atiendo personas negras porque reconozco que en mi historia familiar hay muchísimo racismo y sé que hay mucho racismo internalizado en mí, y que necesito hacer un proceso de conciencia muy profundo y muy extensivo para inconscientemente no ser racista con mis consultantes racializados. Entonces, creo que la pregunta que quisiera dejar es: ¿cuál es la necesidad, si eres una persona neurotípica, de atender a una persona neurodivergente? Y muchas veces es: ¿será que si eres neurotípica? Y esa es la pregunta que quiero dejar. Podemos abrir acá, creo que es el asunto de la identidad como muy importante y puede darnos para conocer un poquito más sobre esto. Marlon, perspectiva con respecto Digamos, a este asunto de la diferencia, la divergencia. sí, el asunto es que obviamente la pregunta llevó a Cindy y a Manu, digamos, en direcciones en las que uno podría seguir Divergente. hablando. Exacto. Entonces, cuando vuelve la pregunta a mí, yo digo: yo voy a volver a lo de la neurodivergencia. Voy a decir una cosa pequeña. En aras del tiempo, mira el tiempo, Andrés, que se nos está yendo. Bueno, a mí me parece importante decir como un dato alrededor de la neurodivergencia, que esta noción no nace como construcción de un neurólogo, un médico o un psiquiatra, pues aunque tenga esa raíz neuro. De hecho, es una noción que hasta tiene sus detractores en el campo de lo neuro. Y tiene sus detractores porque es una noción eminentemente política. Es una noción eminentemente política, acuñada por una mujer socióloga autista. ¿Sí? Ella misma dice que, digamos, ella pudo haberlo acuñado en su tesis, creo que es su tesis doctoral, pero eso ya se le salió de las manos, digámoslo así, porque esa palabra neurodiversidad, digamos, incluso ella misma dice, ha sido usada por el capitalismo para querer producir más dinero. Entonces ella dice, pues que finalmente ella lo construyó, pero entonces, digamos, lo construyó ¿desde qué lógica? En principio, básico, pues pensar en el cerebro como la parte que aloja al ser humano. Y entonces ahí me interesa decir algo. Me interesa decir algo que precisamente es eco de mi primera intervención. Como el psicoanálisis, y lo dije en la primera intervención, como el psicoanálisis no funciona con la misma episteme de la ciencia, entonces la diferencia de la que nosotros hablamos no es una diferencia del cerebro. Lo digo mejor. O por lo menos no es una diferencia solo del cerebro, ¿cierto? Porque digámoslo, lo digo incluso acudiendo a Freud. Cuando Freud construye una noción que
posiblemente todos conozcamos, la noción de pulsión, ¿cierto? Esa noción de pulsión, digamos, no es solo un asunto del cuerpo, ¿cierto? Digámoslo técnicamente, es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, con el psicoanálisis, digamos, lo que planteamos es que el cerebro, lo orgánico, lo biológico, no es lo único diferente, digámoslo así, ¿cierto? Y digo lo único porque pues, es evidente que el cerebro, lo orgánico, la huella, la genética es diferente. Pero desde la perspectiva psicoanalítica, digamos, no estamos hablando solo del cuerpo como órgano, sino que también estamos hablando del cuerpo, digamos, siguiendo la noción de pulsión, construyendo una cosa nueva que es como ese concepto límite entre lo psíquico y lo somático. ¿Sí? Y entonces, digamos, si me salgo de Freud, entonces sigo diciendo, la diferencia está voy a utilizar una expresión de Manu, está en la enunciación, ¿sí? Digamos que tal vez no es posible detectarla en el cerebro, ¿cierto? Sino que es una posición, ¿cierto? Pensémoslo, posición subjetiva, posición de enunciación, pensémoslo como el parler, un ser hablante, en fin. A mí me parece muy importante, espérate, Andrés, a mí me parece muy importante que quede la idea de que, digamos, nuestra diferencia no es un asunto que se circunscribe al cerebro, ¿cierto? Sino que digamos, es un asunto que habla del cuerpo entero, pero no solo como organismo, sino también como un organismo atravesado por el lenguaje, ¿cierto? Atravesado por el lenguaje. Y me parece que eso, digamos, es una diferencia del psicoanálisis como disciplina, y me parece que entender así el autismo, entender así la subjetividad, entender así la vida humana, hace que el acompañamiento que se hace a un autista y a cualquier parlet sea en la vía de favorecer un encuentro. No voy a profundizar en esta idea que sigue, pero digamos, para el psicoanálisis es muy importante el vínculo que se construye entre el autista y el analista. Sí, es decir, no es un asunto, no sé, de hablar, no es un asunto de expurgar la historia y los traumas, sino que tiene un lugar muy importante el encuentro que sucede entre analista y autista. Eso, uno se la juega en eso. Y es más, ahorita abrimos un poquito, hay unas preguntas que están apareciendo allí, ya les vamos a dar lugar a esas preguntas en un momento. Es algo que ustedes mencionan, sí, vamos a abrir como otro puntico de conversación que tenemos acá y damos lugar a las preguntas. Porque hay algo que ustedes mencionan que es muy importante para incluso el título del conversatorio, y es que ustedes hablan de afirmarse, autodeterminación. Manu habla de la identidad y las experiencias de vida. Entonces, acá vamos viendo una consideración y Cindy, por ejemplo, nos dice no hay el autismo, hay los autistas, uno por uno, ¿sí? Entonces, esto va dando pie a un acontecimiento que es reciente, si se quiere, en la historia del autismo, y es la autodeterminación autista, ¿sí?
que si partimos de esto del DSM como un instrumento de clasificación, de opresión, de matematización del mundo, está esta contrapartida, que es la autodeterminación autista, que es un asunto de identidad, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es la autodeterminación autista? ¿Cómo surge? ¿En qué se diferencia con el diagnóstico del autismo por parte de un profesional científico? ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Hermano, un poquito el tiempo de la respuesta. Para que podamos conversar también un poquito. Bueno, yo creo que esto no ha sido más que determinarnos a hacerlo. Yo creo que lo que nos ha empujado el sistema. El diagnóstico es un privilegio de clase, se puede decir, o de acceso. No todos tienen ese privilegio de llegar a un profesional, no todos tienen el privilegio de pagar un diagnóstico o de que la información le llegue. Nosotros dentro de la comunidad hemos hablado mucho recientemente, no ha sido algo como de muchos años, unos 12 años más o menos, en donde hemos hablado de cómo sacamos la información del círculo de la comunidad autista, porque siempre es como que entre nosotros ronda siempre la información y cuando salimos y nos vemos con todas las personas decimos, ¿cómo es posible que no lo sepan si hay tanta información o si esto es tan lógico? Y poco a poco pues hemos evidenciado que es porque nosotros tenemos o teníamos muy encerrada la información. Entonces, yo creo que es más que decir, puede esperar, el diagnóstico es una postura política y sociológica, es decir, yo soy una persona diferente, no es en nuestra niñez, yo creo que la mayoría pensábamos que simplemente éramos extraterrestres o nos trajeron de otro lado o simplemente muy de malas. Y poco a poco fuimos viendo cómo se van construyendo. Por ejemplo, yo como hasta los 16 años, creo más o menos, pensaba que yo era la única autista del mundo. ¿Sí? Yo pensé que no había más, y es en serio. Con el internet y todo esto empecé a darme cuenta que habían otros autistas. No, al contrario, qué pena, yo Primer- trataba de responderme. Mi Para primer no dejar- acercamiento al autismo fue personas de México, una, luego dos, personas de otros países antes que en Colombia, y yo sé que eso le pasa a muchas personas. Esta autodeterminación viene de la necesidad, del riesgo, de muertes, incluso de muchísimas personas que no vieron la salida y decidieron morir, o personas que estaban al borde de un colapso. La mayoría, por ejemplo, de las mujeres que son las más afectadas en cuanto al diagnóstico, han llegado al diagnóstico por crisis fuertísimas, porque han estado a punto ya de no poder más. Entonces, miran otras cosas o llega la información. Hay gente que me dice, no, es que últimamente el TikTok está diagnosticando mucho. Yo, pues, si por ahí llega la información, excelente. Y el autodiagnóstico es completamente válido, porque como decía, es un privilegio y últimamente está un poco más alcanzable, pero sigue siendo un gran privilegio tener el diagnóstico. Y si las personas, viendo personas de TikTok, leyendo, instruyéndose, y si son autistas, pues van a investigar mucho, deciden y dicen, es que yo soy autista, pero resulta que me gano un mínimo y no me va a alcanzar para pagar un diagnóstico oficial, pues entonces no es necesidad, ¿sí? Y lo digo por experiencia propia. Creo que les estuve contando que yo tengo un montón de diagnósticos de autismo por, digamos, experimentos sociales que hice, y el último que tengo en la EPS, que no se lo recomiendo a nadie, horrible, un año luchando con tutelas y derechos de petición para poder que me dieran todo lo que yo necesitaba para llegar a este diagnóstico. Y yo le digo, de verdad, una persona autista, yo le recomendaría que no se someta a eso. O sea, lo digo yo, cada quien pues verá, pero yo digo, si usted no tiene el privilegio de pagarlo de manera particular, no se someta a ese diagnóstico por la EPS, porque es súper traumático, es horrible, usted va a terminar en un colapso y va, lo mismo que siempre repito, y es, le va a tocar pagar terapia por haber estado en terapia. Eso es lo que yo hago toda la vida. Manu, cuéntanos. Y Manu, ¿te parece si escuchamos a Manu y pasamos a las preguntas que... Creo que para complementar a Cindy en todo eso tan poderoso y conmovedor y lamentable que comparte,
me parece importante reconocer que el autodiagnóstico es colectivo, por paradójico que eso suene. Estos días le comentaba a un amigo como, es que voy a ir con una compañera autista que me va a hacer un autodiagnóstico. ¿Cómo así que alguien te va a hacer un autodiagnóstico? Y lo que quiero decir es que la potencia o lo poderoso que yo siento de lo que dice Cindy es que si nos han quitado el habla, si nos han quitado la agencia, si nos han quitado la posibilidad de nombrarnos, de considerarnos humanas, entonces también nos han quitado la posibilidad de colectivizarnos. Y pongo un ejemplo que tal vez está más en el aire, que es la sororidad del feminismo. Cuando hablamos de sororidad, en términos simples, lo que estamos diciendo es dos señoras que están igualmente oprimidas y que nunca han hablado y se encuentran en el costurero. Ay, ¿cómo así? Tu esposo también es, y no voy a decir la palabra. Ah, el mío también. Ah, no soy la única. O sea que, ¿será que es algo sistémico y estructural? Entonces, para mí, la potencia que tiene la autodeterminación es la colectivización, la posible creación de comunidad. Y cuando yo me nombro neuroqueer, lo que estoy haciendo es un guiño. ¿Quién viene para la fiesta neuroqueer? A ver, juntémonos pues los neuroqueers, porque tenemos que defendernos, porque entonces no es algo, no podemos vivir en tranquilidad, porque vivir en tranquilidad para las personas oprimidas es un privilegio. Desenmascarar para las personas constante y permanentemente oprimidas es un privilegio. Quien no siente que ser tranquilo y vivir y gozar y disfrutar es todo un esfuerzo, no está oprimido. Entonces, desde mi postura, un poco lo que hace la ciencia hegemónica, el DSM y toda esta patologización es patologizar la revolución, patologizar la rebeldía. Yo tengo más de 15 diagnósticos y me gusta decir, y a la gente le resulta gracioso, a mí no, que el que más me gusta es el trastorno oposicionista desafiante. Y un poco es común que las personas neurodivergentes tengamos, además de autismo y TDAH, trastorno oposicionista desafiante. Lo que nos están diciendo es, tus necesidades son un desafío, son un reto para el sistema y no nos interesa que se rete el sistema. Un poco, si se quiere una transformación que haga que todas las personas y todos los seres vivientes estemos en condiciones de dignidad, lo que hay que mirar no es la patología, sino las necesidades de las personas oprimidas. Lo que me duele, lo que me hace querer morirme, lo que me hace tener pensamientos suicidas, no es que mi cerebro está mal, es que el mundo no me deja existir. Y un poco allí es donde yo digo el autodiagnóstico no es una cosa para mí. Yo siempre he sabido que soy rara. Toda la vida he sabido que soy rara en todos los sentidos posibles. Allí preguntaban qué es neuroqueer. Neuroqueer es ser una persona rara. Como el diagnóstico inicial. Es ser raro, ser loco, ser diferente, ya que después entonces estudió una psicología y empieza a buscar categorías para organizarlo, para nombrarlo, ya es otro cuento. Pero sí que me sirve decir soy discapacitada social. Y en ese sentido hay una deuda histórica conmigo. Y en esa deuda histórica un poco es un llamado de atención y un incomódense. No estoy loca, no tengo una patología, no tengo una deficiencia, les estoy mostrando lo que está fallando en el sistema. Y un poco desde mi perspectiva, que notarán que es muy política, incendiaria y romantizadora de la neurodivergencia, somos las personas neurodivergentes las que cambiamos el mundo. Las personas neurotípicas quieren que las cosas sigan como están. ¿Te parece, Manu, Cindy y Marlon, si pasamos a leer las preguntas? María Isabel también tiene una pregunta. Puede ser que las escuchemos y las leamos todas y miremos cómo ustedes van eligiendo responder. María, si quieres. Sí, pero un momento, el micrófono será que lo acercamos un poco. Claro. O María, te arrimas. Ya viene María Isabel. Bueno, no, en primer lugar agradecer la participación de todos ustedes. A mí me llama mucho la atención dentro de lo que nos expuso Manu, como dijéramos, eso que ella quiso transmitirnos en el sentido de la dificultad para
encontrarse, utilizando los términos de Marlon, para encontrarse con los diferentes terapeutas con los que estuviste. Y si mal no te escuché, la dificultad radicaba fundamentalmente porque los psicoterapeutas se ubican en una posición de dominación, en una posición de poder. Entonces yo pues quería como que resaltar eso, preguntarte si es ese punto pues como que para ti es más, que es el que mayormente crea dificultad y que de pronto por eso llegaste como a la conclusión de que para no sentir esa posición de dominación es necesario que en la psicoterapia un autista sea acompañado por otro autista. Entonces pensaba yo, es que justamente la propuesta de Lacan, de Jacques Lacan, o sea, el que nos orienta en esta formación psicoanalítica, es que el psicoanalista no se puede ubicar en una posición de dominación. Entonces, por eso Marlon habla de la palabra encuentro, de qué manera nos podemos encontrar con un sujeto autista y precisamente pues por eso nos analizamos para poder ejercer como psicoanalistas, porque la posición de dominación es una posición que tenemos que dejar de lado absolutamente. Miguel, entonces si ponemos desde arriba, si tenemos qué significa neuroqueer, ya Manu habló sobre esto, hay unas otras arriba de la de Eugenia. La Eugenia, Antes de la Eugenia hay tiene que ver con la identidad sexual, tiene que ver con la identidad de género. Bueno, ya tú hablaste de lo neuroqueer, del ser raro y la disidencia. Eugenia dice, se me ocurre preguntarle a Manu si esto que ella señala, crear comunidades cerradas, no sería una promoción y una mayor segregación desde los colectivos sociales. Tengo la pregunta para la mesa. Catalina Echeverri dice, muy interesante Eugenia, quizá agregarle, o quizás cómo permitir la permeabilidad entre colectivos. Dice José Fernando, no solo como dice Marlon, el ser hablante es también ser de goce. La pregunta que como psicoanalistas nos hacemos es, ¿cómo se las arregla cada ser con su cuerpo y con su inscripción en el mundo? Quien se haya trabajado psíquicamente, principalmente para llegar a atender a otros, debe haber trascendido condiciones narcisistas como las que presenta Manu respecto a negros, autistas, queer. Entonces, un neurótico obsesivo solo debe ser atendido por otro obsesivo. Un paciente con fibromialgia solo puede ser atendido por otro que haya vivido fibromialgia, como esta separación de las identidades y esta localización de lo identitario. Bien, abajo también todo ser hablante tiene enfrente un mundo que no lo deja existir, histérico, obsesivo, esquizo, bipolar, homo, hetero, bi. El otro tiene siempre una deuda histórica con cada ser hablante, cualquiera que sea. Y dice Ley, ¿cómo luchar contra el sistema hegemónico capitalista para ser respetados como neurodivergentes? Bueno, no sé si acá... Facilitas, pues. Si acá ya algún otro comentario, alguna otra pregunta, algún otro punto que se... Yo quiero, Sí. sobre todo a Manu le escuché usar el término de discapacitado social y siempre he tenido una duda de contestar. Digamos que yo soy educadora especial y después me formé pues, como en la técnica psicoanalítica. En mi época de educadora especial, a los chicos autistas se les nombraba discapacitados. Y en los textos yo me encuentro con testimonios de autistas que se nombran como discapacitados o con discapacidad. ¿Cómo es eso en la vida de ustedes? Porque además, tengo una experiencia reciente de hace 8 días que teníamos que mandar una propuesta de investigación a Conciencia para trabajar un proyecto de inclusión y nos pedían que allí incluyéramos a personas con discapacidad. Y entonces tenemos estudiantes en la universidad
con autismo, pero cuando vamos a preguntar por su diagnóstico nos encontramos con el impasse. Se diagnostica en Colombia por la EPS, pero el diagnóstico no está. O un chico nos decía, yo tengo mi diagnóstico de cuando era chiquito, pero lo que dice el diagnóstico es posiblemente Asperger, pero en ninguna parte dice discapacidad. Entonces quería como señalar eso para ustedes. Ser autista es ser una persona con discapacidad, dónde se encuentran y dónde se encuentran. Bueno, hay muchos puntos, muchos temas. No sé si quieran responder sobre ese. Me toca esa porque de ahí para allá no me acuerdo de nada. Me toca por partes. Bueno, Miguel, la cámara, por favor, la cámara. Es que la cámara está Ciencia. girada para el que se... ya, no sé qué era, había que hacer. Pues entonces ahí esa, o no sé si es una postura, yo creo que es una postura muy raquítica, diría yo, por lo que estoy pues con tantos autistas. Entonces, como estoy en una asociación colombiana, todas las personas que pertenecen a la asociación, todas son autistas. Entonces se ve pues obviamente de todo, ¿cierto? Entonces, por eso digo que es una posición muy raquítica, porque digo que sí hay autistas con discapacidad, pero también hay autistas que se identifican como personas sin discapacidad, ¿cierto? Así como hay personas sordas que se identifican con discapacidad y personas sordas que se identifican como personas sin discapacidad. Entonces, en mi caso, pues ya personal, yo soy una persona con discapacidad, ¿sí? No, pues tengo un diagnóstico de un autismo con grado de apoyo 2, pero tengo un montón de cosas que sí hay una discapacidad social, sí soy una persona discapacitada socialmente, pero también tengo cosas que nadie me las pone, ninguna barrera que me pone, sino que les las tengo yo, como yo soy una persona, por ejemplo, 100% muy radical en cuanto a no utilizo lenguaje técnico. Y ustedes se imaginarán, en el doctorado eso es una cosa pues problemática, porque el profesor siempre no, qué pena, esa no es la manera. Yo no, esta es la manera en que la gente entiende. Entonces, yo estoy completamente en contra, y no porque no la entienda, sino porque no la utilizo, pero es una postura mía. A eso le llaman una rigidez mental. Lo otro es que mi cuerpo, por ejemplo, no me avisa cuando tengo que comer, y eso no es una barrera que me pone la sociedad, la tengo yo. Yo, pum, me desmayé, no he comido en todo el día, es que no me acuerdo. O no sé cuándo tengo que orinar, entonces me toca tener alarmas. Yo que veo la alarma, tengo que ir al baño a orinar. O sea, son cosas que son barreras que tengo yo, ¿cierto? Que no me las pone la sociedad. Porque como autista no veo los estímulos de la misma manera, o no siento los estímulos de la misma manera. Entonces, volviendo a la pregunta ahí, que no es por darle vuelta, sino es para que entendamos como la cantidad de autistas que hay, es la misma cantidad de posibilidades. Si hay autistas con discapacidad, y yo creo que yo les digo muchas veces, a veces puede ser la misma inflexibilidad mental para que vean un poco, pero yo digo, toda persona que enfrente barreras es discapacitada. Y nosotros tenemos un montón de barreras por la cantidad de ignorancia que hay. Entonces digo, bueno, la falta de conocimiento hace que nos pongan y nos pongan y nos pongan barreras, y que las personas no estén ni siquiera interesadas en hacer acomodaciones, pues hay barreras y vamos a tener siempre discapacidad de por medio, pero pues hay unos que dicen definitivamente no, y ahí no hay nada que hacer. Bien, sí, yo creo que las otras preguntas se pueden como poner una para mano, y es con relación a esto de la identidad, de si estas como agrupaciones identitarias y elecciones identitarias no podrían conducir a un asunto de segregación, como a lo contrario a lo que se apunta. Y podríamos llevarlo al absurdo, ¿sí? Entonces digamos que yo soy una persona autista, negra, gay, trans y pobre. ¿Cómo hago yo para conseguirme un terapeuta con todas esas condiciones, ¿cierto? Y que si me lo consigo, puede que su concepción de lo gay, de lo trans, de lo autista, de lo queer, sea distinta a la que yo tengo. Entonces, finalmente, lo identitario ahí, ¿qué pasa con eso? Entonces, ¿cómo podríamos abordar esto de pensar esas agrupaciones identitarias cerradas sobre sí mismas? ¿Cómo hacer lazo? Entonces, los sujetos autistas, los sujetos neurodivergentes, los sujetos hacen comunidad. ¿Cómo es posible que además hagan lazo con los que no hacen parte de su comunidad? Bueno, empezar por decir que van a tener que volvernos a invitar.
Hay que hacer un conversatorio 2.0. Muchas ganas de decir muchas cosas porque todas son muy importantes y todo lo que uno diga se queda corto porque como tanto repetido Cindy, no es el autismo, son las personas autistas, entonces casi que uno podría dar una respuesta diferente desde cada lugar de cada persona. Pero un poco aprovechando tu juego, el juego que me propones, que me recuerda mucho, pues yo soy vegetariana hace por ahí 13 años y cada que alguien que es muy resistente al vegetarianismo te quiere cuestionar, dice, ¿y si estás en una isla y no hay nadie más y lo único que hay es un animal y te estás muriendo y no puedes soportar ese dolor y esa hambre? Pues tal vez esa persona que tú describes no va a ir a psicoterapia. Y ahí va otra de mis posturas políticas radicales. No tenemos que ir a psicoterapia y a veces ir a psicoterapia es peor que no ir. Que como decía Cindy, yo estaría mucho mejor si no hubiera ido 15 años a psicoterapia, porque ahora estoy sanando la psicoterapia. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de comunidad cerrada, yo creo que no es cerrada porque estamos hablando de refugio. Y hace poco escuchaba a una colega hablar de cómo se juzga tanto a las personas autistas por buscar refugios, por el refugio de los videojuegos, el refugio de su hogar, el refugio de los lugares en donde puede existir sin ser tan discapacitada. Y creo que los refugios son puentes y que los puentes no se tienen que establecer con todo el mundo. Yo no quiero hacer puentes con un violador. No me interesa. No me interesa y no voy a gastar energía vital haciendo puentes con un violador. Hay una película que recuerdo mucho con la pregunta de las comunidades cerradas y esta cuestión y es Naboba, que es un documental hecho por los aruacos y un poco lo que ellos dicen es necesitamos a una persona mestiza porque nosotros no manejamos cámaras, no porque no seamos capaces, sino porque no nos interesa. Tenemos el yaje para contactarnos con toda nuestra memoria ancestral, no necesitamos el registro fotográfico. Y desde ese lugar de enunciación de esos saberes invalidados, colonizados, usurpados, aparece, vamos a hablarles los hermanitos mayores a los hermanitos menores. Entonces, a mí me interesa hacer lazos con las personas que estén dispuestas a escucharme, con quienes no, no. Si hay alguien que niega mi existencia, por ejemplo, una persona transfóbica, una TERF, como una feminista transfóbica, niega mi existencia, yo no tengo nada que debatir con esa persona, porque si yo no existo, no puedo debatir. Entonces, para mí es importante reconocer que hay mundos ideales y un poco todo lo que yo propongo es a partir de la radicalidad de lo que debería ser un mundo ideal. Yo no quiero inclusión, yo quiero que caigan los sistemas que nos oprimen. Yo no quiero que se me considere y se me hagan acomodaciones, quiero que caiga el capacitismo, quiero que caiga el patriarcado. Y en ese sentido, como no va a caer mientras que yo estoy viva, entonces necesito la inclusión. Pero no porque la inclusión sea la respuesta y soy discapacitada social, porque a la sociedad no le interesan mis necesidades, solo le interesa que yo sea productiva, que sea un número, volviendo al inicio, la matemática. Y entre más productiva sea para el sistema, más acomodaciones se me va a dar. Pero si yo no soy productiva para el sistema, soy un animal, que desde el sistema capacitista y capitalista, que es lo mismo, quien no produce es un animal. Y es más, una pregunta de esto, Manu, que tú dices, resalto como una expresión que me pareció hermosa, es la comunidad como refugio. Sí, que creo que es algo que nos va a permitir pensar en la Semana del Autismo, que es lo que permite que haya comunidad, los sujetos autistas, es que se encuentran en ella un refugio y que es posible establecer puentes y lazos en tanto quien esté por fuera de esa comunidad esté dispuesto a escuchar. ¿Sí? Hay un libro de un psicoanalista, Jean-Claude Maleval, el título es Escuchen a los autistas, y creo que es coherente con lo que tú estás diciendo acá. Marlon, creo que podrías decir una última cosita. Sí, no de síntesis, sino alrededor de esto de la identidad y del activismo. Porque también debo decir con qué me encuentro yo, y me encuentro con que esa dimensión del diagnóstico, digamos, tiene diferentes lugares. Es decir, digamos, escuchamos, sobre todo en Manu, en Silvi también, digamos,
digamos, una cierta identidad y la consecuencia de eso, un activismo. Y de algún modo esa es una manera de vivir el diagnóstico, porque lo cierto es que hay autistas, digamos, que ni les interesa el diagnóstico, ¿cierto? Hay autistas que ni les interesa el diagnóstico. Hay autistas que utilizan su diagnóstico, digamos, tal como lo dijo Andrés, para refugiarse con otros, pero como refugio. Digo, distinto al activismo. Cuando digo distinto, lo que estoy planteando es que ese lugar del diagnóstico, digamos, no siempre lleva al activismo, es lo que uno se encuentra. Y entonces está el que ni le interesa, es autista, está el que llega buscando un diagnóstico, está el niño o el joven que sus papás saben el diagnóstico y ellos, y los niños y jóvenes no tienen ni idea de su diagnóstico. Está el que llega porque la EPS le dio el diagnóstico y entonces está angustiado por el diagnóstico. En fin, si efectivamente reconocemos la singularidad, a mí me parece que, digamos, el lugar del diagnóstico estará dependiendo de la singularidad de ese sujeto, dependiendo de la singularidad de ese ser hablante, sin dejar de reconocer que obviamente, digamos, quienes optan por el activismo en distintas dimensiones, la raza, el género, en el autismo, digamos, a mí me parece que tienen un trabajo inmenso, una función social y hacen mucho. Pues yo que medio conozco a Cindy un poco más de cerca, para mí es evidente, digamos, la función social del activismo, pero insisto en abrir la brecha para decir, digamos, no todo autista ha de ser activista. Eso es lo que, porque es lo que me encuentro, no es que yo quiera que, no, sino que me encuentro con que no todo reconocimiento identitario tiene que llevar a un activismo. Pues, eso es lo que sucede, por lo menos, es lo que sucede. Eso que tú dices y lo que han venido diciendo Cindy y Manu, uno podría como llevarlo a decir que siempre que hablamos de autismo, por lo menos desde estas perspectivas y tal vez en esto es en lo que coincidimos, nos terminamos hablando de los autistas uno por uno y de encontrarnos con la experiencia singular de cada uno, de cada una, de la manera en cómo se las arregla, sus imposibles, sus soluciones. Bueno, quedan 5 minuticos. Ahorita hablando con Manu, ella me preguntaba que qué no podía decir. Entonces yo le decía, no, es que las queremos escuchar, ¿cierto? Y estamos en posición de escucharlas. Si quieren decir algo para terminar, nosotros estamos muy dispuestos a escucharlas. Entonces, si hay algo que quieran decirnos a nosotros para cerrar este espacio. Bueno, yo creo que me vuelvo un poquito repetitiva, pero si alguna persona no lo ha escuchado, quiero dejarlo acá y es bastante complicado estar en estos procesos y no soy tan radical como Manu de ir a ninguna persona autista debe ir donde alguien que no sea autista. Hasta allá no, pero sí sería lo ideal. Sí siento que hay mucho daño, muchas heridas y muchas cosas que han hecho que yo creo que pues debería ser así. Y siempre cuento como algo muy anecdótico como para hacerlo en primera persona, siempre trato de hablar en primera persona porque yo soy la experta en mi autismo. Y digo, voy a psicoterapia súper costosísima y hoy porque yo necesitaba en mi mente decir, yo estoy muy grave, estoy muy mal y necesito al mejor que encuentre. Y resulta que ese que era el mejor, no les voy a decir la ciudad para que no sepan quién es, y fui. Y lo primero que me dijo, bueno, listo, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer algo, me lo dejó de tarea y me dijo que tenía que ir, y yo sé que ya lo han escuchado, tenía que ir a un centro comercial a hablar con 5 personas, y yo fui porque tenía que hacer caso, ¿cierto? Entonces yo tenía problemas obviamente para relacionarme, me fui para el centro comercial y yo casi me muero.
Yo era así parada y yo decía, Dios mío, me voy a morir. Y yo, ¿a quién le digo algo a la desalanceo? Si le voy a preguntar dónde está el baño, yo no podía, no me salían las palabras, me puse a llorar hasta que les tocó ir por mí. 8 días internada porque el colapso fue gravísimo. Entonces, todas estas cosas se las estoy diciendo no por decir, bueno, ustedes no están capacitados, sino lo que decías al principio, se escuchen a los autistas. Cada que ustedes nos escuchan, no nos invalidan, tienen a una puerta grandísima abierta al conocimiento, más que le puedan dar los libros, más de lo que les puede dar la investigación. Créanme que escuchándonos van a cortar. Y una vez le dije a Marlon, y se lo voy a restregar acá, que le digo a Marlon, toda esa investigación que hicieron se lo hubieran ahorrado, se los juro, con 3 días hablando con autistas. Me dicen, no, es que nos demoramos 4 años. ¿4 años para qué? O sea, hablando con una persona que de la comunidad autista con mayúsculas, pues, que son activistas de la comunidad, que se dedican a investigar el autismo porque no a todos les gusta. Eso, créame, todos esos años que ustedes invirtieron ahí, se lo hubieran ahorrado con 3 días hablando conmigo. Entonces, pero no es porque les esté ahí tirando el trabajo a la basura, eso no es. Y feliz noche. Y me vuelven a invitar, por favor. Muchas gracias, Manu. Petada ya. Me gustaría decir, como siento que ha sido recurrente en el encuentro de hoy, la radicalidad en mi manera de expresarme y su manera de recibirlo. Y yo creo que cuando el asunto es trágico y supremamente devastador y urgente, no queda más que ser radical. Las personas neurodivergentes, neuroqueer, disidentes en general, estamos en un peligro permanente, cotidiano y constante. Y ante eso es necesaria la radicalidad. Y ante eso quiero decir que una cosa es que uno se permita acá en estos espacios tener una rabia firme, radical, pero también esperanzada. Y otra cosa es que yo pueda salir acá ahorita al mundo real y vivir así. Si yo pudiera ponerme una camiseta que diga soy discapacitada, lo haría, aunque no me considero discapacitada. Vos dijiste que tenías muchos diagnósticos de autismo y yo pensaba que me regale uno, por favor, a ver si alguien hace acomodaciones para mí. Entonces, una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad. Yo no voy a donde un psicoterapeuta autista, pero espero encontrarlo. Y ese es mi rumbo y es mi norte y es mi utopía. Creo que mientras que todo esto sucede, porque yo acá les estoy nombrando utopías, pues tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos. Y lo que tenemos es que no podemos ir a donde psicoterapeutas autistas, porque los psicoterapeutas autistas estamos llorando en bolita y queriendo morirnos. Entonces también es muy importante lo que dice Marlon. Tal vez no todas las personas podemos hacer activismo porque además el activismo es un gasto energético muy fuerte y no tenemos suficiente gasto energético primero para sobrevivir, ahora para crear, ahora para gozar, ahora para disfrutar. Podemos gozar y tener un día de disfrute es activismo para mí. Activismo no es convencer a todo el mundo de que yo existo, activismo es que estoy existiendo todavía. Y solo cerrar diciendo que ahorita Andrés hablaba de las terapias ABA y hoy es el Día Internacional del Orgullo. Lo hablábamos por fuera. Lo hablamos por fuera. Hablamos de las terapias ABA por fuera y quiero decir que para mí la vida es una terapia ABA y la vida es una terapia de conversión. No hay que ir al consultorio psicoterapéutico para recibir una terapia ABA o una terapia de conversión. La vida es una terapia de conversión. Entonces, un poco cuando hablamos de que los espacios psicoterapéuticos deben desestructurar esos lugares de poder, y alguien decía por allí, pues es que en el ideal un psicoanalista debe hacer muchos años de psicoanálisis y de construir todas esas posiciones de poder para atender. Entonces, que ese es el mundo ideal, pero no vivimos en el mundo ideal y en el mundo real. Ese psicoanalista hombre, cis, blanco, heterosexual puede llevar 20 años en psicoterapia, pero jamás ha tenido la experiencia de la vida oprimida. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decirles es que no es necesario ir a psicoterapia, no es necesario pensar tanto en cómo podemos hacer de la psicoterapia un lugar seguro. Pueden haber lugares seguros fuera de la psicoterapia y en nuestra cotidianidad con cualquiera que nos cruzamos, pidiendo siempre consentimiento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces para cerrar, cada uno quedó con las resonancias de lo que conversamos, pero quiero retomar el inicio de la conversación y era que iba a ser una experiencia de conversación con el consentimiento de cada uno
y con esto que dices, Manu, se hacen lazos con quienes quieran escucharme. Y esto fue una noche de escucharnos, de hacer lazos, de hacer posible el intercambio de la palabra, de aprender el uno del otro, de los que escuchamos, en donde aquí no había quien tuviera el saber. Y eso lo celebro, lo aplaudo. Y dijiste, quedó faltando tiempo, o sea que nos están diciendo un poco, hagamos otra conversación para poder seguir conversando y aprendiendo los unos de los otros. Gracias por estar aquí, gracias a todos por la participación y nos vemos en el próximo En la semana del encuentro. autismo. Primero en la semana del autismo, donde trabajaremos esta palabrita de lazos y después de eso podremos retomar de nuevo parte de esta conversación. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, Aquí hay muchas lo- gracias. Gracias, Manu. No te conocía, Manu. Mucho gusto, Manu. Hasta, hola, Oli.